Buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a estudiar el neoclasicismo español. El neoclasicismo español se produce a influencia de Francia. ¿Cómo llega esta influencia de Francia a España? Pues se da de la siguiente manera, ¿no? Cuando muere el rey Carlos II, el último rey de la dinastía Habsburgo, llama a Felipe V para asumir el trono de España. Felipe V es nieto del rey francés Luis XVI, llamado el Rey Sol, un rey muy influyente de su época, es decir, estaba emparentado directamente con la realeza francesa. De esta manera empieza en España lo que se llama la dinastía de los Borbones, que por cierto es la dinastía real que se mantiene hasta el día de hoy. ¿No? Entonces la dinastía de los Borbones, que empieza con Felipe V, es entonces la dinastía que trae una serie de artistas, sobre todo franceses, aunque también algunos italianos, y ellos empiezan a trabajar, digamos, bajo las ideas de Francia y de Italia, e empiezan a influir en la literatura española. A esto es lo que se llama el neoclasicismo español. Es entonces, pues, el neoclasicismo la expresión artística que se opuso a la exageración del barroco, ¿no? En gran medida se dieron inclusive al mismo tiempo, se daba el barroco y también el neoclasicismo, ¿ya? Y proponía volver a las formas clásicas, ¿no? Es decir, a los clásicos, llamamos a aquellos escritores de Grecia y Roma, ¿no? Imitando en este caso a los modelos franceses que también estaban proponiendo estas ideas del neoclasicismo francés. Las características fundamentales del neoclasicismo español es la imitación de los modelos clásicos. Ya hemos hablado de Grecia y Roma, de Aristóteles, de Grecia, de Horacio, por ejemplo, en Roma, que son muy influyentes en el neoclasicismo de toda Europa. La influencia de Jean-Baptiste Poquelin, Molière, como el máximo comediante francés, es muy influyente en España durante esta época. Es moralizante, es decir, ya la literatura durante esta época no solamente los escritores se contentan con hacer belleza a través de la palabra, sino que además sienten la necesidad de educar a la gente a través de sus escritos, ¿no? Las poesías, las novelas, los cuentos, las obras de teatro traen un mensaje que trata de educar a la población, ¿no? La razón está por encima de la emoción, el racionalismo que caracterizó al siglo de las luces es algo muy característico de toda Europa y por supuesto también de España en esta época. Y ya que hay mucha influencia francesa, pues se hace uso de galicismos. Los galicismos es como se le llama a las palabras del idioma francés que se utilizan sin traducir en el idioma español. ¿A qué llamamos las reglas neoclásicas? Llamamos las reglas neoclásicas a las nuevas reglas que se imponen dentro de la literatura española, por lo menos a quienes aceptan o adoptan esta corriente literaria, ¿no? Lo que pasa es de que se van diferenciando la literatura, sobre todo en el tema del teatro, entre el barroco y el neoclásico. ¿Y cuál es la diferencia? Tiene que ver con un componente social, ¿no? Mientras la mayoría de la población, el pueblo español, seguía muy fiel al estilo barroco y por supuesto entonces había muchos escritores que escribían según este estilo barroco, en la corte, en el rey y sus seguidores, empieza a imponerse poco a poco las ideas neoclásicas. Entonces las ideas neoclásicas de pronto son como que se ven menos recargados, más serenos, ¿no? Que el teatro español que se estaba realizando hasta ese momento. Entonces se va desarrollando de manera casi paralela el barroco para la gran mayoría, para las masas, para el pueblo, y el teatro neoclásico para la nobleza, para los adinerados, para los ricos, ¿no? De esta manera es que se va dando el teatro neoclásico según las reglas neoclásicas. ¿Y cuáles son estas reglas neoclásicas? Podemos resumirlas en tres reglas fundamentales. Número uno, que la obra tenga un alcance universal y un cierto aire de verosimilitud. ¿Qué significa verosimilitud? Que sea creíble, que la historia no sea tan disforzada, sino que sea algo creíble. Segundo, que se separe en la obra lo cómico de lo trágico
que se separe el verso de la prosa, que se separe lo elevado de lo familiar, de lo coloquial, ¿no? Para que se pueda separar los géneros, los gustos, ¿no? En el teatro barroco es común encontrar en una misma obra la tragedia y la comedia. Es común encontrar escritores que escriben tanto en prosa como en verso. Sin embargo, ya en las reglas neoclásicas esto no se mezcla, ¿no? Y por último, una tercera regla se podría resumir que se pretende darle una finalidad moral o educativa a toda la producción literaria. Por ejemplo, las fábulas es un gran ejemplo de lo que se produjo durante esta etapa y esta corriente neoclásica. Entre los representantes principales de la corriente neoclásica española tenemos en el teatro a Leandro Fernández de Moratín, cuya obra principal es El Cid de las Niñas, y otra sería La Comedia Nueva o El Café. En ensayo tenemos a Fray Benito Jerónimo Feijó, obras Teatro Crítico Universal, Cartas Eruditas y Curiosas. Y en fábulas, que es un género que se desarrolló mucho durante esta época, tenemos a Félix María Samaniego con su obra Fábulas Morales y a Tomás de Iriarte con su obra Fábulas Literarias. Ahora vamos a centrarnos un poco en el escritor Leandro Fernández de Moratín. Él nació en Madrid en 1760 y murió en París en 1828. Es un poeta y dramaturgo español. Intentó introducir en España los moldes del teatro neoclásico francés, es decir, tratar de adaptar el teatro español a los cánones o a los modelos del teatro francés. ¿No? Su primera comedia fue El viejo y la niña, que no alcanzó mucho éxito. ¿No? Sin embargo, con la siguiente obra, que se llama La Comedia Nueva o El Café, ya tuvo bastante reconocimiento, ¿no? En los primeros años ya del siglo XIX ya escribe sus mejores comedias, ¿no? Están escritas ya en un perfecto dominio del castellano y critica mucho las costumbres de la época y sobre todo la hipocresía. Sus obras principales son El varón, La mojigata y El Cid de las Niñas. Esta última es considerada su mejor obra y el mejor logro español dentro de la corriente de comedia de Salión del siglo XVIII o de la época neoclásica, que arranca con Molière y culmina en Goldoni. La muerte lo sorprendió en París, en donde estaba radicando. Las características principales de la obra El Cid de las Niñas es género dramático, la especie es comedia, está dividida en 3 actos y se ambienta en una posada en Alcalá de Henares. Los personajes que participan en esta obra son Paquita o Doña Francisca, que es una jovencita de 16 años, Doña Irene, que es la madre de Doña Francisca, Don Diego, que es un pretendiente cincuentón, un hombre ya mayor, Don Carlos, también en la obra se le conoce como Don Félix, o en todo caso él se hace pasar como Don Félix, es sobrino de Don Diego. Está Rita, la criada de Doña Irene, Simón, el criado de Don Diego, y Calamocha, el criado de Don Carlos. ¿De qué trata esta obra? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la historia? Pues en una posada están el viejo Don Diego y Doña Irene regresando a Guadalajara porque han ido a buscar a su hija, Doña Francisca, porque está educándose en un convento. Y la han ido a sacar del convento donde está educándose porque ha sido pedida en matrimonio por Don Diego. Don Diego es un hombre ya mayor, ¿no? De más de 50 años de edad, que quiere casarse pues con esta jovencita de 16 años. Don Diego se entrevista con Doña Irene y con su hija, Doña Francisca o Paquita, ¿no? Y Don Diego le pregunta con mucha franqueza, le dice a Paquita, dime si tú de verdad quieres casarte. O sea, él no le exige, él no quiere forzar el matrimonio, ¿no? Sin embargo, la que contesta siempre pues es la mamá, ¿no? O sea, la mamá quería que se case su hija con este señor mayor, ¿no? Y Paquita, por no contradecir a su madre, pues no dice que no dice que sí tampoco, como que se queda un poco en veremos, ¿no? Y de todas maneras la mamá dice, bueno, sí, ella de todas maneras sí quiere,
hacer este matrimonio, ¿no? Lo que no sabe es de que Paquita está enamorada de don Félix, ¿no? Que ya está, de alguna manera, tenido pues una conversación con él, ¿no? Don Félix, también, o bueno, conocido como don Carlos, ¿no? Es el sobrino de don Diego. Cuando llega Carlos y encuentra que Paquita, su novia, se va a casar con su tío, pues él renuncia al matrimonio por respeto a su tío y se va al ejército, ¿no? Sin embargo, don Diego, al darse cuenta del amor entre su sobrino y esta chica Paquita, renuncia más bien él al matrimonio y cede y les da su bendición a su sobrino y a Paquita para que se puedan casar.